Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos pasando el ratillo, ¿verdad? Con nuestra economía. Bueno, vamos a ver. Hoy vamos a continuar por donde dejamos la presentación, ¿vale? Lo último que vimos fue esta diapositiva, ¿de acuerdo? Bueno, pues me lo voy a borrar lo de abajo, que está la mar de mono. Lo último que vimos fue esta diapositiva, ¿cierto? Habéis visto el econolala de los balances, en el que ya empiezo a detallaros las masas patrimoniales, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar con el orden que trae el libro, ¿vale? Para no haceros un lío. Vamos a seguir con el orden que tenemos en la presentación, ¿vale? Ahora nos tocaría hablar del patrimonio de la empresa, ¿vale? Decimos que en la contabilidad los bienes y los derechos de las empresas son el activo y las obligaciones son el pasivo, cosa que ya sabíais, ¿verdad? Aquí tendríamos patrimonio activo menos pasivo, porque el activo son los bienes y derechos, estáis viendo que estamos repitiendo, y el pasivo son las obligaciones. Y de ahí, siguiendo con esta ecuación, el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo, que esta precisamente, activo igual a patrimonio neto más el pasivo, decíamos que en los problemas de Byte era la primera de las fórmulas que nos teníamos que saber, ¿os acordáis? Hasta aquí, nada nuevo, bajo el sol. Bien, de ahí decíamos que el activo es la estructura económica, es decir, las inversiones. Y el patrimonio neto más el pasivo es la estructura financiera, es decir, las fuentes de financiación. ¿De acuerdo? Eso también lo sabíamos. Lo mismo que sabemos que el activo tiene masas patrimoniales que se ordenan de menor a mayor liquidez. Y son las masas patrimoniales de activo. Tenemos dos, el activo no corriente y el activo corriente. Todo esto es el econolala del balance, ¿cierto? Y dentro de las fuentes de financiación veremos que se ordenan de menor a mayor exigibilidad, siendo las masas patrimoniales el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Todo esto ya lo sabíamos incluso de las clases. Ahora vamos a centrarnos en esta parte de aquí, ¿vale? Dentro del activo no corriente, vosotros vais a ver el inmovilizado, las inversiones inmobiliarias, las inversiones financieras. A esto no le hagáis mucho caso porque lo vamos a ver mejor en el cuadro de cuentas que nos dan desde la universidad, ¿vale? Desde la UCA. Y dentro del activo corriente ya tenemos que el realizable, el exigible y el disponible. ¿De acuerdo? Ahora lo iremos viendo cada uno de forma separada. Y dentro de las fuentes de financiación, de la estructura financiera, pues tendremos el patrimonio neto, el pasivo no corriente, que sabíamos que era el largo plazo, y el pasivo corriente, que será el corto plazo. ¿De acuerdo? Todo esto lo tenéis explicadito, súper desgranado, en el econolala de los balances. ¿Qué nos tocaría ahora? Ahora vamos a trabajar todas las cuentas, no tengáis miedo, vedlo con cariño, os he ampliado yo esto muy rápida. Que tenemos que ver en este es el cuadro de cuentas que nos dan desde la selectividad, ¿vale? El Plan General de Contabilidad tiene muchísimas más cuentas, el Plan General de Contabilidad es un soberano tocho y vosotros os tenéis que estudiar solo estas, ¿vale? Podéis estar pensando, solo Lala me parece un horror. Bueno, de eso es de lo que se trata ahora en estas clases, esta y por lo menos una o dos más que os daré, que os voy a ir explicando todo este plan contable. Pero, vamos a ver una cosa muy importante. Lo primero, si puedes, sácate, si tienes una impresora en casa, estas cuentas te las haces en papel, ¿vale? Este plan contable, después te lo subo al Showbiz si queréis, te lo sacas en papel. Y si no puedes, tampoco hace falta que vayas a salir a la calle para imprimir esto, ¿vale? Si no puedes, pues las vas a copiar a mano. Madre mía, a mano, sí, a mano. Las vas a copiar a mano para que te dé lugar a ir tomando apuntes de cada una de ellas, ¿vale? Yo ahora voy a empezar, cuando os explique esto, voy a empezar a decir, vamos a ver, estamos en el activo no corriente. Y vamos a estudiar inmovilizado intangible, material e inversiones financieras a largo plazo. Por eso os decía
que no mirarais lo de arriba porque no se corresponde, ¿vale? Hay 1000 formas de estudiarse el plan general, hay muchas más cuentas. ¿Veis? Si veis, pasamos del 1, 2, pasamos al 5, que quiere decir que nos hemos saltado el 3 y el 4. Pues si se las han saltado en la UCA y en la PBAU, no vamos a ser nosotros los carajotes que se estudien más de lo que hace falta, ¿vale? Bueno, lo primero y principal, importantísimo, todos estos numeritos que veis aquí, ni caso, no os los tenéis que estudiar, no os los tenéis que estudiar, no se os ocurra perder el tiempo estudiando esto, porque esto ya es para profesionales, ¿vale? Yo, si alguna vez se me escapa un número, como no os tengo delante, por desgracia, con todo este follón del coronavirus, voy a hacer todo lo posible por darme cuenta de que se me ha escapado, ¿vale? Voy a hacer lo posible por no decir los números, porque a mí lo que me sale natural es decirte la 570 cuando quiera hablar de los bancos, y es decirte la 572, la 570 para las cajas, los 430 para los clientes. Pero todo esto os lo ponen porque es la forma en que se organiza el plan general, pero no hace falta que tú te lo estudies, ¿vale? Bien, por tanto, ¿qué hace falta? 1, intenta sacarlo en papel, ¿vale? Todavía no lo vamos a ver, diréis, vaya introducción que nos estás haciendo, ¿vale? Porque le voy a quitar un poquito de hierro, os voy a enseñar todas las diapositivas que no te vas a tener que estudiar porque te lo voy a explicar yo, ¿vale? De esta diapositiva lo único que sí te tienes que ver es esto de aquí arriba. Vamos a hablar de qué son los elementos patrimoniales en el patrimonio de la empresa. Tú ya sabes que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad? Pues, del mismo modo, si nos vamos a la definición, los elementos patrimoniales son los bienes, derechos y obligaciones que forman las masas patrimoniales, ¿vale? Esto es lo único nuevo que hemos dicho, que a su vez forman el patrimonio de la empresa. Es decir, bienes, derechos y obligaciones forman las masas y las masas forman el patrimonio, ¿vale? Las masas y las submasas. Bien. Aquí diríamos elementos patrimoniales del inmovilizado. Ya te lo explico yo en base a nuestro cuadro. De las inversiones inmobiliarias, lo mismo, ya te las explico yo en nuestro cuadro. De las inversiones financieras, ya te las explico. De las existencias, del realizable. Además, en el libro viene como desordenado. No me gusta. El disponible, del patrimonio neto, del pasivo no corriente, del pasivo corriente. Es decir, todo esto nos lo saltamos. Nos lo saltamos porque lo vamos a explicar en base a nuestro plan general, ¿vale? Ahora sí nos vamos a ir al plan general. Fijaros, todo esto, que es poquísimo, lo daremos cuando terminemos el plan general. Cuando terminemos nuestras cuentas. Ahora sí, ahora esto es lo que te hace falta. Así que búscate la vida, o te imprimes el papelito si lo puedes imprimir, o simplemente te lo vas copiando, ¿vale? Bien. Pues vamos allá. Lo haremos probablemente en varios vídeos, ¿vale? Para no hacer un vídeo súper largo. Como ya sabemos, nuestro balance de situación está compuesto por el activo y el patrimonio neto y el pasivo. ¿Por qué lo estructuramos así? Porque la suma, yo pongo aquí un sumatorio, de todas las cuentas del activo, la suma de todo esto tiene que ser igual a la suma, al sumatorio de todo el patrimonio neto y el pasivo. ¿Por qué ocurre esto? Porque decíamos que si el activo eran los bienes y derechos, el patrimonio y el neto y el pasivo eran las obligaciones, las fuentes de financiación. Y yo os decía, ¿yo por qué tengo una casa? Yo tengo una casa porque tengo una hipoteca. Es decir, tengo un bien, que es mi casa, que me gusta pintar una casita cutre, porque tengo una hipoteca, ¿vale? ¿Dónde estará la hipoteca? En el pasivo no corriente, las deudas que tengo con las entidades de crédito, y en el pasivo corriente, las deudas que tengo con entidades de crédito, pero a corto plazo, ¿vale? Y esto hace que yo tenga una casa que será construcciones, ¿vale? Estaría en construcciones. ¿Me seguís? Por eso tiene que ser igual la suma del activo y la suma del patrimonio neto más el pasivo. Tiene que ser igual la estructura económica que la estructura financiera. Bien.
De momento en este vídeo, si os explico los elementos patrimoniales del activo no corriente, perdón, del activo no corriente, ya me doy yo con un canto en los dientes, ¿vale? Y sin haberlo preparado nos ha salido un pareado. Bien, fijaros, dentro del activo no corriente vamos a tener 3 submasas. Repito, no hace falta que os estudiéis el numerito de delante, pero sí es elegante que las pongáis en el mismo orden, ¿vale? Vamos a ver, recordamos, activo corriente es el conjunto de los, no corriente, perdón, el conjunto de los bienes y derechos que no son fácilmente transformables en un medio de pago. ¿Cuáles eran los fácilmente transformables en un medio de pago? En dinero, el activo corriente, ¿vale? Lo veremos en el próximo vídeo. Ahora vamos a ver el no corriente. Es decir, el activo menos líquido. ¿Qué tendremos arriba del todo? Lo menos líquido. ¿Qué tendremos abajo? Lo que va siendo más líquido, ¿vale? Y vamos a ordenando de menor a mayor liquidez. Bien. Pues, dentro de este activo no corriente tenemos inmovilizado intangible, fijaros, inmovilizado por amor de Dios con V, que se ve mucha barbaridad, inmovilizado de movimiento, que no se mueve, inmovilizado intangible, que no se mueve y que no se toca, ¿vale? También lo podéis encontrar como inmovilizado inmaterial, ¿vale? Es lo mismo, inmaterial o intangible. El segundo subapartado, que no hace falta que le pongáis el 2, pero sí hace falta que sepáis por el orden, inmovilizado material, que no se mueve, pero que sí se toca, ¿vale? Y el tercero que os vais a estudiar, en realidad nos hemos saltado 2 submasas, 2 grupos, pero no pasa nada, se lo agradecemos enormemente a los señores, uy, que no me sale la rayita, a los señores de la universidad y de la PEBAU, que no nos han hecho estudiar no todas las masas y todas las submasas y todos los grupos. El tercero que os tenéis que estudiar aquí, inversiones financieras a largo plazo. Bien. Nada más que porque pone largo plazo, ya vamos a saber nosotros que es no corriente. Si fuese corto plazo, sería corriente, ¿cierto? Muy bien. Pues vamos a ir al primero. Dentro del activo no corriente, inmovilizado intangible. Solo nos tenemos que estudiar 3. Vamos a ponerle colorcito. El primero, propiedad industrial. Vamos a ver, dentro del inmovilizado intangible, si las pones desordenadas no pasa nada, ¿vale? De hecho, tampoco pasaría nada, en selectividad no pasa nada, si te equivocas y pones una de intangible en material o aquí. En selectividad no pasa nada, pero yo te voy a tirar de la oreja porque le estoy dedicando esto un rato, al favor, niño, de estudiártelo en condiciones, ¿vale? Bien. La primera, dentro del inmovilizado intangible, la propiedad industrial. ¿Qué es eso de propiedad industrial? Voy a borrar arriba. Propiedad industrial es, por ejemplo, la marca de la Coca-Cola, la marca La Salle, el saber cómo se hace algo. Por ejemplo, el que saque la vacunita dichosa del bicho dichoso, ¿vale? Propiedad industrial es, por ejemplo, saber la fórmula de la Coca-Cola. Eso es un inmovilizado, es algo que no se mueve, a menos que lo movamos nosotros, claro, y es intangible, no se puede tocar, y eso es lo menos líquido que vamos a ver nosotros en nuestro plan general, ¿vale? En nuestro balance. Bien. Las aplicaciones informáticas, pues las apps que tú tienes en el iPad, las aplicaciones que tienes en el móvil, las aplicaciones, las aplicaciones que tenemos o los hijos, no me sale. Los programas, porras que tenemos en los ordenadores, ¿vale? Todas estas aplicaciones son un inmovilizado, pero es intangible. ¿Intangible por qué? Porque yo la aplicación, la app, de hecho me la puedo descargar,
pero no la puedo tocar, la puedo utilizar, pero no tocar, ¿vale? Y después tenemos la amortización acumulada del inmovilizado intangible. Si os fijáis, también vamos a tener amortización acumulada del inmovilizado material cuando demos el inmovilizado material, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Dejadme que estas dos, fijaros que están entre paréntesis. Fijaros que están entre paréntesis, ¿vale? Estas dos van a restar y no a sumar. Van a llevar signo negativo. Signo menos. Y esta también lleva signo menos. Son las dos únicas que van a llevar signo menos. ¿Os acordáis que yo os contaba que había habido discrepancias en selectividad con unas cuentas porque en realidad lo hacemos mal? Estas son, ¿vale? Estas son, y lamento comunicaros que vamos a seguir haciendo mal. Pero yo me voy a limitar a enseñaros lo que nos piden en la selectividad, ¿vale? Cuando termine esta clase de hoy, os comento cómo funciona esto de la amortización acumulada en realidad, ¿vale? Bien. De momento ya tenemos el inmovilizado intangible. Me permito borrar, ¿vale? Para no tener aquí un tochazo impresionante que no sepamos ni por dónde vamos. Bien. Vámonos con el inmovilizado material, es decir, todo aquello que no se toca, que no se mueve, inmovilizado, pero que sí se toca. Que no se mueve a menos que tú lo muevas y que sí se toca, pues son las cosas que tenemos, pero pensad que estamos en el largo plazo, ¿vale? Estamos en el largo plazo, estamos en el no corriente y por tanto vamos a hablar de aquello inmovilizado material a largo plazo. Es decir, aquellas cosas que tenemos para que se queden en la empresa por un periodo superior a un año. ¿De acuerdo? El primero, inmovilizaciones materiales en general, ¿vale? Inmovilizaciones materiales, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿vale? Como cuenta, terrenos y bienes naturales. ¿Qué es un terreno? El terreno sobre el que está edificada tu casa. El terreno sobre el que está edificado tu casa es menos líquido que tu casa, que será el siguiente, fijaros. Construcciones, pues los edificios, ¿vale? Edificios, las casas, los locales, las fábricas, todo lo que sea un edificio, ¿vale? Pero terrenos y bienes naturales, que es la anterior, será el terreno, el solar sobre el que está edificado ese edificio, ¿vale? Terrenos y bienes naturales. O bien directamente un terreno si tenemos una finca, si tenemos un campo en el que estamos labrando y estamos sembrando patatas. Eso será el terreno. ¿Por qué es menos líquido el terreno? Porque será más fácil que tú vendas la casa a que vendas el terreno. Tengo por aquí un pequeñito. ¿Qué te pasa, Luis? Es que no me deja jugar. No te dejas jugar, dile que ahora voy a ir yo, hombre, por favor. Ciérrame la puerta, por favor. Seguimos, perdón, por las interrupciones. Bien, por tanto, el terreno en el que se hace la casa es menos líquido que la casa en sí, ¿de acuerdo? De hecho, la casa se podrá caer, podrá perder valor con el paso de los años, pero el terreno siempre va a ir adquiriendo un mayor valor, ¿de acuerdo? Sobre el terreno al final siempre podremos volver a edificar, la casa se podrá caer. Bien. El siguiente, las instalaciones técnicas, por ejemplo, las wifi que tenemos en casa, los repetidores de la wifi que tenemos en el cole, el cableado, los cables que tenemos para que pase internet, ¿vale? Todas esas instalaciones técnicas, bueno, los cables de la luz, el tubo del aire acondicionado, todas esas instalaciones técnicas que tenemos en las empresas, que tenemos en las casas, que tenemos en cualquier edificio, ¿de acuerdo? El siguiente, maquinaria, pues está muy claro, las máquinas, ¿vale? Las máquinas que utilizamos en la fabricación. Sobre todo la maquinaria tendría sentido en aquellas empresas que sean industriales, ¿vale? En las empresas industriales, porque la maquinaria
se supone que es para fabricar algo, ¿vale? Utillaje. A ver, chicos y chicas futboleros, el utillero, ¿quién es? El que lleva los útiles, aquellas cosas que necesitamos para nuestro trabajo. Es una maquinaria pero más pequeña, menos pesada. Por ejemplo, el utillaje pueden ser una carretilla de mano para un albañil, una pala, este tipo de cosas, ¿vale? Que nos dura a largo plazo, pero que no es una máquina, que el utillaje tiene como característica que la fuerza la tiene que poner la persona. Es una herramienta, ¿vale? Algo parecido. Bien. Otras instalaciones, ¿vale? Siempre en contabilidad vamos a encontrar alguna cuenta, después de poner muchas clasificaciones, como estas que ya hemos puesto y otras muchas que nos faltarían, alguna cuenta que se llame otras no sé qué. Otras instalaciones, ¿para qué es? Pues por si tú tienes algún elemento en tu patrimonio que no te termina de encajar en ninguna de las que has tenido hasta el momento, en ninguna de las que ya están reflejadas en el Plan General de Contabilidad. Y dices tú, ¿y esto con dónde lo meto? ¿Lo meto en maquinaria o lo pongo en utillaje? Y no te termina de cuadrar en la definición de ninguna de las dos. Bueno, pues lo pones en otras instalaciones y te quedas tan tranquilo, ¿vale? Después, ¿quién tendríamos? Tendríamos el mobiliario. Mobiliario, muebles, ¿vale? Muebles en una empresa, ¿no? Para nosotros, ¿qué sería el mobiliario? Pues nuestros pupitres, nuestras mesas, todo eso, ¿vale? Después tenemos los equipos para procesos de información. Equipos para procesos de información que llamaremos a partir de ahora, para resumir, EPI, como EPIBLAS, ¿vale? Acordaros de EPIBLAS. Nosotros y nuestros recursos mnemotécnicos que no vamos a pronunciar aquí de forma pública. Equipos para el proceso de la información. EPI, que son los ordenadores, los iPads, ahora ¿cómo le llamaríamos? Los dispositivos, ¿vale? Equipos para proceso de la información. Luego tendríamos los elementos de transporte. ¿Eso qué es lo que es? Pues, hijo, los coches, las motos, los camiones, ¿vale? Todo eso son elementos de transporte. Y después tendremos otra de estas que os digo de cajón desastre de otro inmovilizado material. Por si no sabíamos dónde incluir algo, nos ponen otra de otro inmovilizado material. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Bueno, y detrás tenemos la amortización acumulada del inmovilizado material, que ahora os explico y que os vuelvo a repetir. Igual que pasa en el inmaterial o intangible, va con un pedazo de signo menos y va entre paréntesis, ¿vale? Bien. ¿De qué estamos hablando cuando tenemos que estudiarnos todas estas cuentas? Yo os estoy explicando de qué va cada una de ellas para que no os las tengáis que estudiar como un papagayo. ¿Por qué? Porque como nos las tengamos que estudiar como un papagayo, corremos el grandísimo riesgo de no tener ni la más remota idea de dónde tenemos que meter cada una de las cuentecitas. Y si no sabemos dónde meter las cuentecitas, esto es paná, ¿vale? Entonces, la cuestión es que por sentido común, ¿vale? Y por esta explicación que yo te he dado y porque tú te lo vas a estudiar, te lo vas a trabajar esto, le vas a dar un par de vueltas, cuando te digamos, por ejemplo, yo te digo a ti construcciones, tú piensas, vamos a ver, una construcción que ha dicho la Laque, las construcciones son las casas. Las casas que son un bien, una obligación, un bien, un derecho o una obligación. Las casas son bienes, por tanto van a estar en el activo. Lo tendré a corto plazo o a largo plazo, es decir, ¿me va a durar poco tiempo o me va a durar mucho tiempo? Se supone que una casa en un principio me va a durar mucho tiempo, por lo tanto ya lo tengo ubicado en el activo corriente, ¿vale? Y dentro del activo corriente, ¿cómo es una casa o una construcción? ¿Es intangible o es material tangible? Pues ya sabes que es tangible, la puedo tocar, por tanto estará aquí metida, ¿vale? Este es el proceso que vamos a tener que hacer. Bueno, cuando ya hayáis hecho unos cuantos ejercicios de balance, lo haréis mucho más rápido, pero este es el proceso que vamos a hacer una por una con las cuentecitas que nos aparezcan en los balances, ¿vale? Por eso es tan importante que sepamos y que le dediquemos un rato a esta parte que estoy haciendo ahora
de ir desglosando cada uno de los elementos de las masas patrimoniales, ¿vale? Bien, vamos a terminar ahora con el activo no corriente y por hoy, ¿vale? Después os explico cómo va la amortización del inmovilizado y por hoy hemos terminado la clase, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué nos queda por ver? Las inversiones financieras a largo plazo. Fijaros, en el activo estaban los bienes y los derechos. Por eso tenemos aquí estas inversiones financieras. Si yo invierto un dinero, ¿os acordáis de los problemas de Bank y Payback? Si yo hago un desembolso inicial, ¿por qué es? Porque supongo que después voy a obtener unos flujos de caja que me van a dar un rendimiento. Es decir, yo me he deshecho de un dinero, lo he depositado en algún sitio, que ahora vamos a ver cómo se llaman, porque creo que me va a dar un derecho y estoy contrayendo un derecho. Alguien tiene conmigo una obligación de pagarme ese dinero, ¿vale? Pues vamos a ver cuáles son las cuentas que nosotros nos tenemos que aprender. Bien. La primera, inversión financiera a largo plazo en instrumentos de patrimonio. Esta es un chollo porque a ti te van a dar el nombrecito, inversión financiera a largo plazo. Pues inversión financiera a largo plazo va dentro de inversiones financieras a largo plazo. Bien, aplausos, ¿vale? Esa no tiene mayor problema. Luego tenemos dos que se llaman créditos. Créditos y créditos. Fijaros, créditos a largo plazo y créditos a largo plazo. Eso sí, estad tranquilos, en los problemas os ponen exactamente este nombre. Es decir, que si tú sabes que los créditos a largo plazo están dentro de las inversiones financieras a largo plazo, ya sabes que están aquí, ¿vale? Créditos a largo plazo en general y créditos a largo plazo por enajenación del inmovilizado. Y por último, imposiciones a largo plazo. ¿Qué son los créditos a largo? Un crédito a largo es que nuestra empresa da un dinero a alguien y ese alguien le tiene que devolver el dinero más los intereses. Es decir, yo te doy crédito, como las tarjetas de crédito. Yo te doy crédito. Yo te doy a ti, personita que anda por aquí, que estaba tieso, crédito. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo derecho a que tú me devuelvas ese crédito. ¿Vale? Yo tengo derecho a que tú me devuelvas ese crédito. Este nos valdría para los dos primero. Y además nos dicen que es a largo plazo. ¿Y qué es una imposición a largo plazo? Pues que en vez de prestar un dinero y dar un crédito, borro un poquito, ¿vale? Yo estoy llevando un dinero a una entidad financiera, ¿vale? Que será normalmente, podremos pensar, para que sea más fácil para vosotros, lo llevo a un banco. Dejo una imposición a largo plazo en el banco. ¿Y el banco qué me tiene que dar a largo plazo, a más de un año, a varios años? El banco a cambio, ¿qué me tendrá que dar cuando pase ese tiempo? Me tendrá que dar mi dinero más los intereses que haya generado. Por tanto, ¿yo qué tengo? Pues tengo un derecho de que el banco me devuelva mi dinero más los intereses. ¿De acuerdo? Esto hasta aquí. Yo entiendo que esto es muy duro, darlo así en seco. Normalmente cuando lo doy en clase tardamos varios días y además cuesta un poquito. La verdad es que cuesta un poquito, ¿vale? Como parte positiva, que esta parte ya la hemos dado. Bien, ahora os voy a contar qué es la amortización. Fijaros, la amortización la vamos a encontrar como amortización acumulada. Ese AC quiere decir amortización acumulada del inmovilizado intangible o inmaterial y amortización acumulada del inmovilizado material. ¿Qué quiere decir? Bien, lo primero y principal, cuando alguien dice yo ya me he puesto este pantalón 3 veces, por tanto ya lo he amortizado, esto está fatal dicho, ¿vale? Vosotros ya eso lo habéis quitado de vuestra mente, de vuestro disco duro. Si alguna vez lo habéis utilizado, nunca más lo haréis. Y os acordaréis de mí antes de decirlo y cuando alguien lo diga, no lo corrijáis si es mayor, pero pensad vosotros para vosotros mismos. Eso es una barbaridad lo que tocaba decir, ¿vale? ¿Qué es la amortización? La amortización es una hucha, ¿vale? Imagínate, vamos a hacer una huchita. La amortización es una hucha. ¿Y yo en esa hucha qué tengo que hacer? Pues, conforme va pasando el tiempo, mi inmovilizado intangible
y mi inmovilizado material se van devaluando. Es decir, va cayendo su valor. ¿Esto cómo? Claro. Si tú tienes un mueble, si tú te compraste un sofá que te costó 1.000 euros, cuando pasa el primer año, ese sofá ya está usado y ya ese sofá no vale 1.000 euros, valdrá menos. ¿Dónde se tiene que meter ese menos que valga este sofá? Para eso se hacen las amortizaciones. ¿Qué es amortizar? Ir guardando cada año un dinero en una hucha. ¿Y cómo se llama esa hucha? Pues esa hucha se llama amortización acumulada del inmovilizado inmaterial o material, es decir, precisamente estas cuentecitas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vas guardando, tú imagínate que dices que el sofá te va a durar 5 años, ¿vale? 5 años. ¿Qué cuenta tendrás que hacer? Pues 1.000 euros entre 5 años, ¿cierto? Con lo cual, 1.000 entre 5 son 200 euritos. Tú deberías cada año ingresar 200 euritos en tu cuenta de amortización acumulada del inmovilizado material o inmaterial. En realidad, si tenéis algún familiar contable, está ahora mismo echándose las manos a la cabeza, porque esto no es directamente así. Primero te lo tienes que llevar a la cuenta de la amortización de ese elemento patrimonial en concreto y después al acumulado. Pero nuestros queridos ponentes de la selectividad nos hacen hacerlo así directamente. ¿Qué tiene de positivo? Que así es más fácil. ¿Qué tiene de negativo? Que es incorrecto. Pero vosotros lo vais a aprender así y punto. De hecho, vosotros no tenéis que hacer ninguna cuenta. Pero lo que sí quiero es que comprendáis que esa cuenta, esas dos cuentas de amortización acumulada del inmovilizado material o inmaterial, es una hucha en el que vamos guardando, la empresa debería ir guardando la depreciación. ¿Para qué? Para que cuando pasen estos 5 años que decíamos que nos iba a durar el sofá y el sofá esté hecho una porquería, yo me vaya a mi hucha y ¿qué me voy a encontrar? Pues me debería encontrar 1.000 euros como 1.000 soles. Ahí debería haber 1.000 euros porque es el dinero que yo tengo que haber guardado. ¿Cuál es la terrible realidad? Pues que esto, la mayoría de las veces, las empresas lo que hacen es un apunte contable, pero no guardan el dinero. No guardan el dinero. Por eso pasa lo que pasa y nos vienen las crisis y nos coge, pues con el culete al aire. Claro, es normal. Si no hemos guardado las amortizaciones acumuladas, si no hemos hecho bien la amortización, no tenemos el dinero. ¿De acuerdo? Por eso esa cuenta, borro todo este mamotreto, por eso esa cuenta nos aparece entre paréntesis en nuestro balance. Fijaros, ¿vale? Estoy hablando, voy a cambiar de color, que está todo muy rojito. Vamos a ponerlo en moradito, que es el que le gusta a Ingrid. ¿Veis que están entre paréntesis las dos? Entre paréntesis las vamos a poner y con signo negativo, ¿de acuerdo? Por eso que os digo, porque esta cuenta lo que hace es guardar un dinero y por eso está restándole al valor del inmovilizado intangible o del inmovilizado material. ¿Ok? Hasta aquí la clase de hoy. Disfrutadla. Mañana nos vemos a la 1 de la tarde por si tenéis dudas, que me imagino que sí. Besitos, no os agobiéis, que esto con cariño y poquito a poco, ¿vale? Adiós.